después de este momento mágico, damos un brusco giro al programa con la doctora Natalia Salvo. Bueno, vamos a ir con una columna intitulada La restauración conservadora. Ajá. Cultura y derechos. Bien. ¿Por qué? Porque el viernes pasado, la hasta ahora ministra de Seguridad, previo a dejar esa cartera ministerial, dijo: yo me la juego toda. Entonces estuvo en la Plaza de Armas de la Escuela de Cadetes el viernes pasado y anunció que esa misma escuela de la Policía Federal se va a volver a llamar Ramón Falcón. Actualmente se llama Ángel Pirker, que era un policía reconocido por su labor democratizadora en tiempos de Raúl Alfonsín. Esta escuela se llamó Ramón Falcón hasta el año 2011, cuando Nilda Garré, en su gestión, decidió no solamente modificar los planes de estudios de 3 escuelas de la Policía Federal, sino disputar esa batalla cultural. Cuando antes no solamente decidió cambiar este nombre, sino también la escuela, que antes tenía otro nombre también, de un tal O'Gorman, policía en el siglo XIX, que decidió sacarles los grilletes a los detenidos, o sea, todos destacados por cierta labor democratizadora humanista y humanista en la Policía Federal, algo que hoy en día, no sé, tal vez la ministra lo tilda de Camilo Cienfuegos, por eso mismo. Y se pasa a llamar Alberto Villar, uno de los responsables de las fuerzas policiales luego de 1974, integrante de lo que se conoció como la AAA, Alianza Anticomunista Argentina. Ahora, veamos cómo lo dijo la ministra, esto es su propio spot, porque lejos de tener cabezas cabibajas, fue ovacionada luego de decir esto. Lo escuchamos. Primero, dar un reconocimiento a una institución que lleva 204 años al servicio de la ciudadanía, por sus valores, por su capacitación, por sus logros y por el compromiso con los ciudadanos. Es un orgullo para mí, como ministra de Seguridad Nacional, estar de nuevo acá frente a hombres y mujeres que protegen a los argentinos. Esta escuela nació por un policía que fue jefe de la policía en ese momento de la ciudad de Buenos Aires, que fue Ramón Falcón. Y por una cuestión ideológica, le sacaron el nombre a esta escuela, de quien la fundó. Y yo instruyo al jefe de la Policía Federal Argentina que vuelva a valorar la historia de quienes fundaron esta Policía Federal Argentina y fundaron esta escuela. Picante, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Digo porque a veces consideramos y queremos que hablar de eso es viejo, que no es actual, nos comemos la curva de la misma derecha, que esta disputa cultural no vale la pena, y el señor Ramón Falcón incluso fue un veterano de la conquista del desierto, iniciada en la presidencia de Roca en 1906, fue nombrado titular de la Policía Federal, y en 1909 el señor reprimió una huelga de inquilinos. Recordemos, fíjense cómo se junta todo, porque en la ley de base es también una derogación de la ley de alquileres, es decir, los sectores más vulnerables que tienen que ver con su vivienda, con su trabajo, eran 2 derechos afectados desde el principio del siglo XX. Entonces reprimió una huelga de inquilinos y luego, por una matanza de 10 personas y más de 100 heridos, acompañó los féretros y en los entierros, hizo otras tantas de las suyas. En 1902 se dictó la ley de residencia, con el fin de que el presidente de la Nación pueda, sin orden judicial, expulsar a aquel inmigrante que atentara contra el orden público. Por supuesto, estaba dirigido a anarquistas y socialistas, y un anarquista en el año 1909, en noviembre, mató con una bomba llamado Simón Radowinsky a quien se consideraba un asesino de obreros. De ese modo fue denominado por Osvaldo Bayer. La historia no sirve. Uno puede decir, ¿qué tiene que ver esto con la cultura, con el derecho del trabajo? Bueno, no por casualidad. Justamente Ramón Falcón era un perseguidor de comunistas, de integrantes de luchas obreras, no solamente de los inquilinos. Pero Patricia Bullrich hizo otra cosa el jueves anterior. Habló en la derecha FES justo con Cecilia Pando y su jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, ex columnista del pasquín de derecha Cabildo, ¿no? Todo tiene que ver con todo. Roberto, también estaba con él en la escuela de cadetes el juez Borinsky,
que lo estaba escuchando atentamente porque preparan una reforma de un código penal absolutamente punitivista, por eso digo, restauración conservadora, peligran los derechos. No hay ajuste sin represión y sin quita de derechos sociales. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con los derechos laborales? Y ahí nos metemos. La reforma laboral siempre estuvo vinculada a Patricia Bullrich, no solamente porque fue ministra de Trabajo en un periodo donde se instauró una reforma laboral, sino porque siempre dio una manito para reprimir a esos trabajadores y criminalizar el derecho del trabajo. Voy un poquito con estos, ¿sabes, Roberto? Que escribí una nota el domingo para el Cohete a la Luna, que se llamó La novedad de los museos, y que justamente hace una comparativa de los trascendidos, porque no hay proyecto de reforma laboral en la actualidad, pero sí tenemos el proyecto de la diputada libertaria Romina Díez del año 2024 y dos proyectos que andan dando vuelta. Al decir de un amigo es no avivemos giles, porque esos proyectos sabemos que las derechas los hace circular para ver dónde nos salta la térmica desde el espacio nacional y popular, ver por dónde van. En ese proyecto de reforma laboral está el fin de la ultraactividad de los convenios colectivos en materia de derecho colectivo, la modificación de la ley de asociaciones sindicales para quebrar la participación, digamos, escasa o poca representación o con una gran crisis de representación de la central sindical, pero en materia de derecho individual está la ampliación de la jornada de trabajo, el pago de las indemnizaciones por despido arbitrario en cuotas. Parece ser que el fin de la antigüedad de los trabajadores a 10 años. Esto es la clásica, ¿eh? Todos los empresarios de las pequeñas y las medianas empresas suponen que es para ellos, no es para las grandes empresas. Quieren que los trabajadores de mucha antigüedad puedan ser despedidos por las grandes empresas porque en este proyecto de ley en teoría no se paga más de 10 años de antigüedad. Además de reducción de contribuciones naturales por patronales, además de un blanqueo. Y la posibilidad de discriminar pagando un poquitito más. Esto ya está en la ley de bases, pero al parecer hasta se va a poner causales. Por esto, podés despedir. Esto va en contra de la ley antidiscriminatoria, que no por casualidad es de 1988, en donde el acto discriminatorio es nulo, por lo tanto se reponen las cosas al estado anterior. Un trabajador puede pedir que lo repongan, que lo restituyan si fue despedido discriminatoriamente. Esto es antes de la ley de bases. Después tenés que pedir la ley de bases, esto no lo permite. Es decir, va en contra del derecho en general. Y por último, esto de el pago a través de ticket canasta, lo que mencionamos acá es volver a la forestal, o por qué no cobrar a través de un QR de la empresa de billeteras virtuales de grandes amigos del poder, como mencionaba recién Marcos, un conglomerado del poder. Así que la cultura tiene mucho que ver con los derechos y la restauración conservadora que se viene también con la inexistencia de los derechos sociales. La doctora Natalia Salvo, aquí en Caballero de Día. Pensamos, escuchamos, debatimos y construimos. ¿Dónde?